al decano Carbonell, a Facundo Díaz Araujo, a Sebastián por la introducción. En particular le quiero decir al decano que yo estaba esperanzado también que pudiéramos hacer esto presencial, porque a mí también extraño mucho ir a Mendoza y todas las bellezas que tiene la provincia de Mendoza. Pero bueno, en primer lugar quiero disculpar a Jimena Monsalve. La doctora Jimena Monsalve iba a estar participando en la charla de hoy, y con Jimena hemos hecho tándem en muchísimas charlas. Les debo decir que normalmente ella arranca, me deja sin tiempo, y yo trato de enganchar lo que puedo de lo que ella me deja de tiempo para hacer mi charla. Y cuando la estaba llamando para coordinarnos y tratar de ver qué tiempo me dejaría en esta charla, no me pude comunicar con ella, me costó mucho ese día, y después me entero, después pude charlar con ella, en realidad intercambiar mensajes, que estaba internada con coronavirus, y estaba buscando cama para oxígeno, y todavía hoy sigue internada. Me ha pedido que la disculpe, pero sí me dio qué temas ella iba a hablar. Entonces, le pido a todos que me hagan ser fiel a esos temas, o por lo menos voy a tratar de tocar esos temas en algún punto, y si no los dije, díganme en el chat, que después veremos cómo, al momento de preguntas y respuestas, contestar algunas de estas inquietudes. Ella quería hablar hoy, y yo voy a tratar en mi charla de mechar todos estos temas, resumir el diseño de una ley de ejecución superadora de la 24660, con perspectiva de género y enfoque diferenciado, prevención, nuevos sentidos y direcciones en las medidas alternativas, especial en género, adicciones y salud mental, interdisciplina como regla en todas las etapas, la desmilitarización de las prisiones, la reducción de seguridad y proporcionar la recuperación de espacios de similitud al medio libre, justicias alternativas aplicadas al contexto de encierro y postpenitenciaria, integración social y antecedentes penales, eliminación de barreras legales y antecedentes penales, y la redefinición del juez de ejecución. Como siempre me pasa en las charlas con Jimé, iba a tratar de ir metiendo estas cosas en el medio de mi charla. Pero la situación de Jimena me hizo pensar en una situación particular que estamos viviendo todos como humanidad, pero creo que se puede hacer algunas comparaciones con lo que estamos viviendo nosotros en materia de ejecución penal. El coronavirus ha puesto a toda la humanidad de patas para arriba, y estamos todos luchando contra un virus que no vemos, pero que nos mata. Y lo que hemos visto, en general, es que las ciencias médicas se han puesto, y los médicos han hecho un trabajo incansable para salvar, en general, una población, los adultos mayores, que fue la más afectada por esta crisis. Y hemos gastado cantidades de dinero, de recursos y de esfuerzos sociales en orientarnos a este grupo etario, que si lo pensamos desde una visión, si se quiere, de mercado, son los a los que menos vida le queda, pero sin embargo hemos gastado vida, recursos, tiempo en ellos, y está bien que así sea. No, aun cuando el paciente es terminal, no dejamos de hacer esfuerzos para derrotar esta enfermedad. Y cuando vemos países que no hacen estos esfuerzos, pienso, por ejemplo, en las noticias que nos llegan de Brasil, esto nos horroriza. Estamos preocupados por esta situación. No podemos creer que haya países que abandonen a sus ciudadanos a la buena de Dios, que dejen que esta enfermedad avance. Ahora, ¿qué nos pasa en ejecución? Como sociedad, por lo menos nuestros representantes legales han hecho grandes reformas a la ley 24660, que lejos de buscar la reintegración de las personas condenadas por delito, lo que han buscado es mayor aislamiento, mayor duración de la pena, y en muchos casos hemos reimplantado, sin decirlo, una pena de muerte en cuotas, que es pasarse toda la vida en cárcel hasta la muerte. Porque hoy, por lo menos sin que se haya declarado ninguna inconstitucional a nivel general, el reincidente con cadena perpetua no tiene ninguna oportunidad de salir de la cárcel. Antes teníamos situaciones donde podíamos decir que
había teorías donde nos llevaban a los agotamientos, que estas penas también se agotaban, pero ahora incluso la Corte ha dicho que la pena perpetua no se agota, que hay alguna oportunidad de salir, pero que la pena perpetua no se agota. Entonces si vemos a teorías criminológicas bastante antiguas que establecían que el delito era la enfermedad de la sociedad, esta enfermedad hemos decidido no tratarla. Hemos decidido dejar de lado a este grupo y dejarlo a la buena de Dios en nuestras cárceles. Entonces creo que, y en esto engancho con uno de los temas de Jimena, que hay que repensar la 24660 y hay que repensar como sociedad qué vamos a hacer con este grupo que está excluido. Mandela decía que las sociedades no se miden por cómo tratan a los mejores, sino por cómo tratan a los peores. Y nuestros peores están cada vez peor. Creo que pensar el futuro de la ejecución pasa, en principio, y después voy a hablar de algunos otros temas, pero en 3 dimensiones. Con los que están presos, hacer efectiva la promesa que nos daba la 24660 de cárceles sanas, cárceles limpias, y la Constitución, cárceles sanas, cárceles limpias, educación. La 24660 tiene unos capítulos específicos sobre educación, sobre capacitación para el trabajo, herramientas que se sabe a ciencia cierta desde hace más de 200 años que colaboran con la reinserción social. No es una cosa nueva, que Telet nos decía hace 200 años estas cosas. En Francia, cuando todavía no teníamos ni idea de criminología, pero este matemático, astrofísico e incluso seguidor de los astros, cuando hacía sus estudios sobre cómo administrar la sociedad francesa en aquel entonces, a principios de 1800, ya veía que las cárceles, la salida de la cárcel pasaba muchas veces por educación y trabajo. Y por no encarcelar a los más jóvenes. Y en esto voy a hacer algún punto más adelante. Entonces, un primer punto es, por lo menos hagamos exigible lo que legalmente hoy es exigible, la 24660. Pensemos además que esta ley ha quedado, igual que el Código Penal, igual que otras normas penales, atacadas por reformas que no buscaban cumplir con la finalidad de esta ley, sino que buscaban alargar el cumplimiento de pena y hacer más difícil el acceso a beneficios penitenciarios, que básicamente la destrozaron. Y hoy el sistema de ejecución de penas todavía no ha tenido ningún embate serio, constitucional, a nivel internacional, pero creo que el día que lo tenga va a caer, nos pone en una situación donde el nivel de exigencia para la gente que cae en el sistema, sea primario, sea por delitos menores, sea por delitos no violentos. Pienso, por ejemplo, en un accidente de tránsito que con la nueva normativa puede llevar a un cumplimiento efectivo de pena, pone la vara tan alta para obtener algún beneficio que prácticamente hace muy difícil en algunas jurisdicciones, esto ya se nota, la posibilidad de salida del penal. Entonces, para los que están presos, mientras tengamos esta libertad, esta legislación, perdónenme, tenemos que hacerla cumplir. Y esta es una primera dimensión. Y esto también es una dimensión que habla del sistema judicial. El sistema judicial, en general, les voy a dar el ejemplo en mi jurisdicción. En mi jurisdicción somos una pequeña jurisdicción de alrededor de 200.000 habitantes, donde hay alrededor de 18 a 19 jueces penales de distintas instancias. Es una jurisdicción geográficamente amplia, por eso también hay tantos. Hay una cantidad similar de fiscales, la mitad de defensores, pero para ejecución hay uno solo. Entonces tenemos 18 jueces y todo un ordenamiento destinado a meter preso a la gente, y solo uno que ve cómo pueden salir en condiciones correctas. Cuando la idea de poner a alguien preso es que salga mejor. Y esta idea pareciera que la hemos tirado por la borda. Entonces hay que pensar en otras alternativas, y hay que también ver al sistema penal como algo más amplio. Entonces, orientarnos también a otras aplicaciones, otras formas de aplicar el derecho penal que no impliquen la prisonización, o que no impliquen que automáticamente una persona vaya preso. Y esto sí se puede trabajar, y en esto se ha trabajado mucho en otros contextos jurídicos. En otros contextos jurídicos que se basan más en criterios
científicos o criterios un poco, o en estudios un poco más profundos antes de hacer reformas penales, se ha visto que las medidas de cumplimiento, las medidas de pena que se cumplen en sociedad, con supervisión claramente, son más útiles para evitar la reinserción. Y se deja la prisión para los delitos más graves, no para cualquier delito. Entonces, una nueva dimensión de la ejecución de penas creo que también pasa por mejor supervisión y mejores penas más adecuadas para el delincuente que se puedan cumplir en sociedad. Y en este tipo de penas quiero también hablar de las que ya tenemos. Hoy en día tenemos la probation, tenemos la condena condicional y después tenemos gente que sale del penal. Ahora, las estadísticas muestran que hay como una escalera para llegar a la cárcel. Se le da una probation o dos, porque los sistemas a veces de registro son malos, entonces hay gente que se escapa con una o dos probation antes. Después hay una siguiente etapa que es una condena condicional, con nuevas reglas, y el 80% por lo menos de los condenados en mi jurisdicción, después de pasar por estas dos etapas, llegaban a la condena efectiva. Y esto muestra que todos estos institutos, que siempre se pensaron como una alternativa a la pena, no la cumplen, porque es una etapa más que cumplen nuestros delincuentes antes de llegar a la pena efectiva, porque nadie puso la mirada aquí. Y en general, en el número total de personas supervisadas, los supervisados por probation y por condenas de ejecución condicional, por lo menos duplican, y en algunas jurisdicciones hasta triplican la cantidad de condenados. Entonces, poner una mirada más profunda en estos grupos, que son salidas que ya tiene el código, y hacerlas más adecuadas y hacer un seguimiento adecuado, podría reducir la cantidad de gente que entra. En mi jurisdicción, la mitad de las personas que entraron, que tienen condenas de adulto, tuvieron causas de menores. Si se trabajara en menores y se redujera aunque sea un 10% esto, me bajaría un pabellón entero en la cárcel. No estoy diciendo grandes números, estoy pidiendo una reducción del 10%. El 10% son 40 personas en una cárcel. 40 personas es un pabellón entero. Estoy hablando de millones de pesos que se ahorrarían al año. Para que sea un ejemplo, 40 personas son la construcción de 3 jardines. Un ala de 40 personas. No solamente porque construir un ala para 40 personas implica el costo equivalente a un jardín de infantes, sino que mantener el personal y dar de comer a esas 40 personas durante todo un año implica el costo de 2 jardines de infantes. Y estos son números reales, y estos son números que ayudarían mucho, si los viéramos quizás con esta visión, podríamos ver alternativas superadoras a esta discusión de mano dura, mano blanda. Entonces creo que estos grupos también hay que tenerlos en cuenta si queremos a futuro tener alguna solución real y alguna solución que implique bajar a la cantidad de detenidos y que implique mejorar tasas de inseguridad. Esto también nos lleva a un siguiente nivel. En general, en los 27 bis y en los probados estamos trabajando con gente que tiene condenas que están vinculadas a adicciones, cada vez más personas que tienen problemas de salud mental. No sabemos qué hacer con los locos, entonces los metemos en el sistema penal, porque es el único que los recibe. Porque la persona que no toma una pastilla y hoy y mañana comete un delito o se pone violento, el sistema de salud lo estabiliza, le da la pastilla 2 días, pero después lo devuelve al medio libre y terminan cayendo nuevamente en el penal. O el borracho del pueblo. El otro día tenía un defendido mío que cuando da su domicilio dice debajo del puente al lado de la iglesia, y cuando le preguntaron qué consumía, estuvo un minuto explicando todo lo que consumía, lo que había consumido en su vida. Y hacía más de 20 años que el sistema lo había detectado, el hospital le hace seguimiento, y sin embargo, fuimos incapaces como sociedad de que esa persona reciba un tratamiento serio que le evite cometer 5 hurtos tontos que lo trajeron frente a los estrados judiciales. Y yo no quiero decir que sea nuevo, discúlpenme, y en esto seguramente
Marcela me corregiría. Hemos puesto la lupa y ahora vemos todos los problemas de violencia de género que siempre tuvo nuestra sociedad. Pero la violencia de género, en el 90% de los casos, son delitos excarcelables. Y tampoco tenemos tratamiento. Como sociedad hemos hecho un esfuerzo maravilloso, importante y muy valuable en cuanto a empoderar a la mujer. Pero por lo menos en mi zona prácticamente no hay cursos para nuevas masculinidades. No hay grupos no ya de adicciones, no hay grupos de tratamiento para hombres violentos. Entonces lo que vemos es una persona que tiene una probation por un delito de género, y si hemos sido eficaces, y en general aquí la justicia se ha puesto un poco más los pantalones largos en mi zona, ha cuidado a las víctimas, pero esta misma persona después nos reaparece con otra víctima, porque no recibió nada. Porque el tratamiento, la regla que se le pone como 27 bis es que vaya a hacer tratamiento psicológico al hospital. Y va al hospital y la persona dice, ¿por qué te mandan? Y me mandó el juez. ¿Y vos querés hacer tratamiento? No. Entonces la psicóloga dice, no requiere tratamiento, no hay demanda. Entonces esa persona cumple con la regla, se presentó, hizo lo que se le pidió a la justicia, pero no recibió nada. Entonces, trabajar en prevención en adicciones, trabajar en prevención en género y trabajar en prevención en salud mental evitaría en gran medida que estos fenómenos se reproduzcan o terminen judicializados. Son áreas donde se puede trabajar, donde la experiencia internacional muestra que se puede trabajar mucho y bien en medidas, lo que se llama diversion en otras culturas, en salidas alternativas que no sean la cárcel, pero que impliquen un control a esta persona por un tiempo determinado y que demuestre avances. Respecto de la cárcel, y yendo a uno de los temas que había pedido Jime que tratáramos, está el tema de, hemos creado una cárcel, a la par de que no cumple con la 24660, una cárcel que está militarizada, que el único aspecto que le preocupa es seguridad. Y si lo único que nos preocupa es la seguridad, y generamos una distancia real entre el operador penitenciario y el interno, lo que vamos a obtener es una cárcel que va a estar dominada en algunos casos por los guardias, en la mayoría de los casos por los internos hacia adentro del pabellón, pero que la persona que sale, que está ahí, sobrevive a su paso por el penal, pero no recibe nada para su salida. Hay que generar sistemas donde se desmilitarice el servicio penitenciario. Esto era una promesa no cumplida desde el año 1994 en la 24660, dictar una nueva ley que estableciera un servicio civil. Nadie se ha animado. La única provincia que lo hizo fue Río Negro. Cuando cambió el gobierno se reformó esta ley. Pero hay que ir a ese rumbo. Santa Fe también lo intentó. Hay que ir a una desmilitarización de los servicios, porque desmilitarizando el servicio, tratando a la persona que está dentro como persona, quizás cuando salga sea una persona y no esa etiqueta que le estamos poniendo dentro del servicio. Y hablando de la gente que sale, lo que no tenemos, digamos, es tan importante, o si queremos tener un servicio, un sistema de prisiones que funcione, es tan importante que la prisión funcione como el servicio de seguimiento y acompañamiento postpenitenciario funciona. Río Negro es una provincia con baja población, pero muy amplia y muy extensa. Algunas veces me ha tocado gente que lo han liberado en Viedma, que está a 500 kilómetros de Roca, o en Bariloche, que está a 600 de Roca, sin un peso. Transitaban por la cárcel con lo que tenían puesto, y el día que los dan la libertad salen, y cuando están ahí afuera no tienen forma de retornar a su hogar. Los servicios de seguimiento, los patronatos, son una promesa tampoco se ha cumplido. Y hay que trabajar en esto, porque creo que si trabajáramos correctamente en la idea de patronatos, y patronatos que no busquen el control policial, ¿no? La 24660 era muy sabia en establecer que no puede haber el seguimiento penitenciario no puede ser ejecutado por la policía. Estaba pensado que el seguimiento lo hiciera la propia institución penitenciaria o los patronatos. Pero los patronatos tampoco hacen el seguimiento. Entonces,
nos quedamos sin nada. Tenemos esta persona, la buena de Dios. La reincidencia, cuando se mide en todo el mundo, la reincidencia se mide a 3 y a 5 años. A 3 y a 5 años. ¿Por qué? Y la mayor tasa de reincidencia se da en general entre los primeros 6 meses. Y lo que muestran las estadísticas internacionales es que si la persona sale y no tiene nada, vuelve dentro de los 6 meses, porque no tiene nada. Si sale y tiene algo, podemos estirar este reingreso dentro del sistema. Y lo estiramos en general, por eso se mide después a los 3 años, que es el tiempo de riesgo que hay normalmente en la salida. Y después se mide a 5 años en general, porque a 5 años se cree, o estas son las teorías que están detrás de estas mediciones, que si comete un nuevo delito son por razones distintas al original. Y hay que estudiar por qué cometió un nuevo delito en aquella sociedad. Entonces la reintegración con este acompañamiento, que sea un acompañamiento que busque minimizar los riesgos de conducta delictiva y no un control que lleve a volver a ponerlo preso, que es lo que muchas veces siente la gente, va a generar... disculpen, me distraje con una pregunta que estaban haciendo aquí en el chat. Repensar el patronato y repensar cómo el patronato puede colaborar para que la persona se reintegre sería un avance genial en lo que es ejecución y evitaría tasas de reincidencia. Quiero que pensemos que en general la única forma de pensar la situación penal es con cárcel. Lo que yo quiero plantear es que hay muchos otros roles que puede cumplir el sistema. Y tengo una última nota respecto de mi corazón que está en el derecho procesal penal. Yo soy un fanático de los sistemas acusatorios. Soy promotor de las reformas procesales, soy profesor de reforma, soy capacitador en reforma, también he capacitado jueces en reforma, y no puedo decir las bondades que tiene el sistema de reforma. De hecho, me pasé a la defensoría en gran parte para poder litigar en estos sistemas porque me encanta litigar. Pero uno de los problemas que se detectan y que hay que estar muy atentos en los nuevos sistemas procesales es que antes o había prisión preventiva, prácticamente había nada. Y no digo que esto estuviera bien, pero lo cierto es que la cultura de control era limitada. Los nuevos sistemas procesales ya no se litiga si es prisión preventiva o nada. Es qué otra cosa le damos distinta a la prisión preventiva. Y hemos generado sistemas de control que a veces colaboran y crean una idea o un placebo judicial de que estamos controlando a las personas, pero le estamos poniendo diferentes trabas que generan que esta persona, cuando quiera desarrollar este proceso en libertad, tenga tantas trabas que a veces pierden el trabajo porque se le manda gente a controlar dónde está, se lo limita altamente en su vida con tobilleras electrónicas, se le hace cumplir con presentaciones semanales en fiscalía, en horario de fiscalía, que es el mismo horario de trabajo. Entonces pierden el presentismo o tienen llegadas tarde. Hay que repensar este sistema. Si los vamos a utilizar de esta forma, hay que utilizarlo de una forma que no digamos, que cumplan el objetivo que la Fiscalía propone, que el juez dispone, que es eliminar el riesgo de fuga o de entorpecimiento procesal, pero que a la vez no sean tan gravosos para la persona que le generen mayores problemas y que estos problemas después generen nuevas situaciones o posibles caídas en el delito. Y en todo esto, el último punto que había pedido, bueno, y en reintegración social también hay que repensar el sistema de antecedentes y pensar nuevas posibilidades. Los antecedentes se están convirtiendo en barreras para acceso a trabajos en blanco en muchos lugares. Esto es concreto. Se convierten en barreras para el ingreso al trabajo en organismos estatales. Tengo en mente un chico que estudió abogacía durante el penal, durante su tránsito por un penal, se recibió, y cuando se recibió y empezó a trabajar, fue contratado por los servicios de patronato, por su experiencia y por su tránsito por dentro del sistema, pero nunca pudo salir de la categoría contratado,
porque no podía acceder a un trabajo en blanco a un trabajo estable dentro de la administración por los antecedentes que tenía. Y era un valioso miembro del patronato y después pasó a ser un valioso miembro de la CENAF, la Secretaría de Menores, porque era un tipo que podía hablar con los menores de una forma que muchos otros operadores no podían. Pero el sistema de antecedentes le impedía llegar. Pero además el sistema de antecedentes te dura 10 años y te impide otros beneficios que podría tener la ley, cuando una persona probablemente ha hecho bien las cosas durante mucho tiempo. Creo que una cosa interesante es el sistema de cancelación de antecedentes que tiene Chile, por ejemplo, que voluntariamente la persona se anota en un sistema de seguimiento posterior al cumplimiento de sentencia, cuando ya no tiene ninguna obligación de cumplir estas reglas, pero él voluntariamente se somete para demostrar que ha cambiado, y si se somete por una X cantidad de años, se le terminan borrando los antecedentes. Y esto le permite tener mayores beneficios sociales. Y los últimos dos puntos que quiero, y sobre todo porque sé que hay operadores judiciales en esta charla, es repensar el rol del juez de ejecución penal. Repensar el rol desde el punto de vista que nos piden tener la bola de cristal. Y esto nos lo piden siempre, que nos imaginemos toda situación futura y actuemos en consecuencia de eso. Y esto es imposible. Entonces hay que repensar esto como sociedad y desde nosotros mismos es imposible pensar todas las situaciones que pudieran pasar. Es imposible asegurarnos de que no va a haber ningún riesgo cuando la persona salga afuera. Nuestra profesión es una profesión que maneja riesgo. Y como manejamos riesgo, tenemos que empezar a ver otras profesiones que manejan riesgo. ¿Y qué hacen esas otras profesiones para minimizar el riesgo? Y vuelvo al sistema de salud. En salud tienen muchos procedimientos para minimizar el riesgo. Desde las operaciones, que el anestesista, que los instrumentistas cuentan cuántas gasas le ponen adentro del cuerpo y cuántas gasas salen para no cerrar a un paciente con una gasa adentro. Desde estandarización de procedimientos para estar seguros que esos procedimientos se hacen bien. La ayuda, una cosa muy tonta, cuando le dan una receta a cualquier paciente, y todos nosotros hemos sido pacientes, nos la anotan y nos dicen cómo tenemos que tomar el remedio para asegurarnos que el remedio lo vamos a tomar bien. Y muchas veces el médico nos pide que repitamos las instrucciones a ver si las entendimos bien. Bueno, esto se puede hacer con la gente nuestra. Nosotros podríamos tener métodos más estandarizados para otorgar beneficios y para no saltearnos ninguna cuestión. Métodos para asegurarnos que la gente entiende las reglas de conducta que les ponemos. Hacérselas repetir, entender, porque nosotros a veces hablamos en difícil los jueces. Y esta nueva modalidad, esta nueva realidad de la ejecución en contexto de sistemas adversariales nos pone de cara a nuestros supervisados y asegurarnos que los supervisados entiendan. Piensen esto nada más, que yo lo discutí con un juez de garantías. Un juez de garantía le dijo a un detenido por género: le pongo una prohibición de acercamiento por 90 días. El día 92, este muchacho volvió a estar presente en la casa de su expareja. La expareja llamó y lo volvieron a detener y dijeron: te detengo por desobediencia. Y el tipo dijo: usted me dijo 90 días, yo cumplí el día 92. Y el juez le dijo: no, bueno, pues está todavía la prohibición de acercamiento de familia. ¿Qué entendió este tipo? Entendió lo que el juez le dijo, y lo entendió perfectamente y se lo pudo explicar al juez. Ahora nadie le dijo que había otro juez que todavía se lo prohibía, y que las dos prohibiciones estaban vigentes. ¿El error fue del tipo? Sí, pero también fue del sistema que explicó mal las cosas. Y como este hay 1000 ejemplos. Entonces, repensar que tenemos un trabajo de riesgo, que tenemos herramientas que podemos tomar de otras disciplinas que nos pueden hacer bajar este riesgo. Y con esto quiero decir que tenemos que abrazar la interdisciplinariedad, trabajar codo a codo con otras profesiones y aprender de las otras profesiones. El juez de ejecución tiene que saber de leyes, indudablemente, pero también tiene que tener una alta capacitación en otras áreas que le permita entender cuáles son los caminos para el desistimiento, cuáles son los caminos para que una persona deje de cometer delito, entender cómo leer un informe psicológico, cómo pedir un informe psicológico, cómo testear, y que estos informes tienen errores y que no son la palabra revelada. Entonces también trabajar sobre esto, y trabajar con los penales para
tener un seguimiento desde el inicio de la ejecución y que ese seguimiento pueda dar cuenta de cómo esta persona evoluciona. Me quedan 1000 cosas en el tintero, pero no quiero pasarme de tiempo y prefiero que ustedes me hagan preguntas. Tengo muchas acá en el chat, las estaba chusmeando mientras hacía la charla, pero después en el turno de preguntas y respuestas me encantaría contestar algunas de estas cosas. Nada más, Sebastián, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias por tu intervención. Sí, la idea es que ha habido bastantes intervenciones en el chat, que luego aquella persona que quiera compartir alguna reflexión o alguna pregunta, la hagamos al finalizar las dos exposiciones. Bueno, bien, seguimos entonces con el orden que hemos definido. Ahora nos acompaña Marcela Espriu, amiga también del sur, y nos va a contar una experiencia, bueno, que ha sucedido el día de ayer y que es para nosotros sumamente importante, además como Asociación Argentina de Justicia y Ejecución Penal. Marcela, tenés la palabra. Bueno, buenas noches, para mí ya es de nochecita, a quienes se encuentran presentes. Primero quiero agradecerles este espacio que fue medio, o agradecerle a Jimena que no pudo estar hoy, para contar lo que presentamos ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también quiero decir de que le mando un beso muy grande a Jimena, que la quiero mucho y que espero que pronto esté nuevamente acompañándonos en todas nuestras actividades. Un segundo punto que quiero, que viene a codo con lo que acaba de mencionar Juan Pablo, hice dos anotaciones con respecto a, que tienen que ver también con la presentación que hicimos ante la Corte, que en primer lugar está relacionado a quienes no reciben un tratamiento adecuado y que va a ser un tema dentro del programa de la diplomatura, que son los distintos sistemas de tratamiento para agresores de violencia de género, lo que incluye la violencia sexual. Hay una serie de tratamientos que se están ofreciendo en distintas provincias, incluso a nivel federal, pero lo cierto es que nos encontramos con que las estadísticas respecto a la reinserción no son verdaderas, primero por el origen de esta violencia, que sabemos que la mayoría no es denunciada. Y en segundo lugar, porque muchos de estos tratamientos patologizan a la persona y el fundamento que tienen es meramente psicologista. Lo que vamos a proponer, mostrando los distintos sistemas que existen o que se ofrecen hoy, es cuál es el que consideramos que es el más adecuado para el tratamiento de agresores de violencia, que es en realidad algo que ha mencionado Juan Pablo también, es un tratamiento integral e interdisciplinario, porque la base de la violencia es cultural. Y el segundo, y otro tema que también anoté, es cuando Juan Pablo habla de reintegración y de reinserción. Me niego a utilizar esos términos con respecto a las personas que históricamente han estado en los márgenes de la sociedad y que son las mujeres que transitan por una condena y aún más las personas LGBTI. Es muy difícil que una persona que no ha estado dentro de la sociedad pueda reingresar a ella. Lo que hay que hacer es justamente poder brindarle todos los elementos para el efectivo goce de sus derechos, que no es otra cosa que romper las barreras que impiden el acceso a esos derechos. Entonces, en ese sentido es que hicimos una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año pasado inició un pedido de opinión consultiva a la comunidad internacional en general y enviamos nuestra forma de ver que está
de acuerdo a los fines que tiene nuestra asociación. Era una opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de la libertad. Nos pedían que emitamos opinión sobre mujeres embarazadas, personas gestantes, sobre madres con niños lactantes, sobre niños en prisión, sobre pueblos indígenas, sobre personas de edad. Entonces el día de ayer, en la audiencia de la Corte, hicimos un breve resumen y lo que presentamos fundamentalmente es cómo consideramos que se debe aplicar estos principios de igualdad y de no discriminación. Entendemos que lo que genera una barrera en el acceso de los derechos es tener una concepción individualista de la igualdad. Una concepción individualista de la igualdad significa que solamente nos referimos a la igualdad formal del artículo 16. Y nos olvidamos que el artículo 75, inciso 23, menciona que el Estado tiene que dictar medidas positivas a favor de una serie de grupos que hoy denominamos vulnerables y que algunos autores denominan como grupos históricamente desaventajados, que son justamente estos grupos sobre los cuales hicimos un análisis. Respecto de mujeres embarazadas, no sé si todos o todos vamos a estar de acuerdo que la idea del sistema de ejecución de la pena y el encierro está relacionado con la seguridad, ¿sí? Pero es el control del hombre delincuente joven. Ese es el estereotipo que se maneja en la construcción de las cárceles. Entonces, no existe una perspectiva de género, menos aún una perspectiva de la diversidad. No hay una perspectiva cultural o intercultural, no hay una perspectiva de etaria. ¿Esto qué significa? Que todas esas personas, mientras están transitando la pena, sufren aún más el cercenamiento de los derechos, que va más allá de la libertad. Entonces, algunas de las cuestiones que marcamos dentro de la opinión están relacionadas a qué pasa con las mujeres embarazadas. ¿Qué necesitan las mujeres embarazadas que transitan una condena en prisión? Algunas cuestiones son hasta lógicas, pero tienen que ver con la experiencia de las mujeres. Muchos dirán cómo se piensan estos lugares. Y la verdad es que no se piensan a través de la vida que tiene que desarrollar una mujer embarazada en la prisión. Entonces, algo básico, por ejemplo, sería un colchón que soporte el peso del embarazo. Otra cuestión está relacionada a la alimentación. La alimentación tiene que ser suficiente y tiene que ser acorde a cada etapa vital de ese embarazo. Cuando hablamos de por qué debería tener un enfoque diferenciado el tratamiento de las mujeres embarazadas, nos referimos concretamente a que es una experiencia de vida exclusivamente de las mujeres y de las personas gestantes. Entonces, en la adopción de cualquier medida tendrían que estar presentes para que los lugares sean justamente en la infraestructura
acomodados, por decirlo de alguna manera, a esas etapas, que tienen que ser, por supuesto, lugares nuevos que hasta el día de hoy no están pensados de esa manera. Otra cuestión que planteamos con respecto a las mujeres con niños en prisión es que, que a pesar de que la comunidad internacional permite que existan madres con niños en prisión, nosotros consideramos que los niños en realidad están prisionizados y que aunque las reglas Mandela y las reglas de Bangkok autoricen eso, los niños no deberían estar en la cárcel con sus madres. Esto no significa que queremos separar a los niños de sus mamás, sino que tienen que existir otros modos de transitar la pena. Las reglas de Bangkok lo establecen perfectamente, incluso hay dentro de esas mismas reglas la propuesta de la suspensión de la condena o bien el tránsito a través de la prisión domiciliaria. Entonces aquí empezamos a hablar de la prisión domiciliaria. ¿Qué pasa con la prisión domiciliaria? Hay otras realidades que se enmarcan a pesar de esto, que es algo muy beneficioso que la mujer pueda ir estar en su domicilio con sus niños. Pero la mujer, a diferencia de los hombres, una vez que ingresa en la prisión, sus vínculos son prácticamente cercenados. No tiene un vínculo con su familia, todo eso se corta. Entonces comienzan las dificultades para poder conseguir un lugar donde esa mujer puede estar. Este es trabajo del Estado. Hay algunas formas de hacerlo porque las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales de mujeres, por supuesto, y también el colectivo LGTBI, buscan articular para que estas medidas no fracasen. Pero un domicilio no es lo único que necesita una persona en prisión domiciliaria. Una persona tiene que poder alimentarse, tiene que poder acceder a un servicio de salud, tiene que poder, si tiene hijos pequeños, asistir o acompañarlos en la etapa de la escolaridad. Esa es la otra pata que está, la verdad, bastante tambaleante. No hay un programa integral de asistencia a la mujer en prisión domiciliaria. Y la situación se agrava si nos referimos al colectivo LGTBI. Son muy pocas las personas que acceden porque realmente si la mujer tiene los vínculos cortados con el exterior, el colectivo LGTBI no los tiene. Lo podemos ver en estadísticas, por ejemplo, en relación a la cantidad de personas que accedieron a la prisión domiciliaria con un dispositivo electrónico. En el año, la última estadística que existe, que es del año pasado, solamente 6 personas del colectivo LGTBI en todo el país accedieron a un dispositivo electrónico. No creo que sean únicamente 6 personas las que están privadas de su libertad. Entonces, ese es el enfoque que hay que darle a la ejecución de la pena. Un enfoque integral que pueda tener todas estas perspectivas, porque si nos referimos a las personas de edad que tienen una convención específica, nos encontramos con que luego de su tránsito por la cárcel durante muchos años, no saben utilizar un celular o no saben utilizar una computadora. Esto también
tendrían que existir programas de fortalecimiento, de educación y trabajo de personas de edad. Las personas de edad se consideran a partir de los 60 años, ¿sí? Por eso una adecuación que debería hacer la ley de ejecución de la pena es ajustarse a la convención a los fines de dictar una prisión domiciliaria, por ejemplo, que en nuestro país es a partir de los 70 años. Y el último punto que tratamos fue el de las personas indígenas. Las personas indígenas tienen, al igual que el colectivo LGTB, su principio de la autopercepción. Si una persona, por ejemplo, si una persona se autopercibe LGBT, el Estado tiene la obligación, por la ley de identidad de género, de alojarlo en un lugar acorde a su autopercepción. Esto que todos los que estamos aquí seguramente dirán, bueno, esto es así en todos los lugares, lamentablemente no es así. Se sigue alojando personas de acuerdo al nombre de su DNI o de acuerdo al nombre que está en su partida de nacimiento. O sea que es una práctica en la que todos tenemos que prestar especial atención porque es una vulneración de derechos. Con respecto a las personas que se autoperciben indígenas, es lo mismo pero en otro sentido, porque la persona que se autopercibe indígena puede rechazar cualquier imposición con respecto, por ejemplo, a la medicina hegemónica, puede rechazar la religión, puede rechazar incluso la alimentación. Con todo esto, lo que quiero decir es que tienen el derecho a que el Estado le brinde alimentación, medicina y la posibilidad de que alguien de sus creencias ingrese para realizar, si quisiera, sus ritos. Todas son cuestiones que no están suficientemente desarrolladas porque algunos países tienen mayor incidencia, pero nosotros también tenemos un colectivo de pueblos indígenas bastante importante. Y sin embargo, los hemos, al igual que a las mujeres, y al igual que al colectivo LGTBI, y al igual que a los niños que están en las prisiones con sus mamás, los hemos obligado a adaptarse a eso que le hemos impuesto. Y eso que le hemos impuesto es un lugar creado para hombres delincuentes jóvenes. Ese es el resumen. Por supuesto que el informe es mucho más largo. Este es un resumen del resumen, pero creo que el enfoque de derechos es la clave para tratar a cada uno como corresponde. Muy bien, eso es todo lo que quería decir. Si no fue muy claro o si me fui de las ramas, díganme, porque a veces me voy por las ramas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. Bien, bueno, vamos, si hay alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta o intervención, siempre por el vía chat, a los efectos del orden. Por supuesto que está abierta la alternativa. Yo me voy a permitir una pequeña pregunta a ambos expositores. Respecto a qué opinan concretamente del sistema, los sistemas electrónicos de monitoreo que hoy están tan en boga, y si el sistema como tal hoy responde o resuelve los problemas de encierro o como una medida alternativa. No sé si quieren, Juan Pablo, Marcela, Sí. ¿qué opinan? A ver, te contesto y contesto algunas otras cosas que han propuesto. Claudio Burgos nos decía que las tobilleras en
en Salta, creo, no solamente se usan para mujeres, sino para hombres y menores. Yo quiero decir que en general se utilizan con hombres, y que en algunos casos con menores. Las tobilleras para el seguimiento de prisión domiciliaria, en mi experiencia, son un dolor. No digo que no las tengamos que tener, pero, y acá voy a algunas cuestiones de tecnología. En general en el mercado argentino hay dos tipos de tecnología de tobilleras. Una que es un sistema fijo, que solamente avisa si la tobillera se aleja de la base, que son un sistema que es un poco más barato, conectado a una línea telefónica con un celular, y un sistema de tobillera que es la tobillera junto con una especie de celular. Ese celular tiene un GPS y eso permite mayor movilidad para la persona que lo tiene y un seguimiento más cercano. La tecnología, como todas las cuestiones, es una herramienta, y depende cómo uses esa herramienta, Sebastián, va a ser la efectividad o no que tenga este sistema. Como sistema de monitoreo es bastante potable. El problema, como todos estos sistemas, es que cuando son tan exactos, si cuando se establecen las pautas de cómo se va a utilizar no se establecen correctamente, terminan generando muchos problemas. Y pienso sobre todo en la aplicación del monitoreo para mujeres embarazadas. Marcela describió el problema de las mujeres embarazadas con bastante exactitud. Por suerte en mi provincia creo que tuvimos una sola chica embarazada con un bebé, o me corrijo, desembarazada, que había tenido el bebé y que permanecía en prisión. En general, y en mi juzgado, mientras fui juez, nunca tuvimos a ninguna chica, no tuvimos ni siquiera una mujer que fuera a tener familia desde el penal. Siempre se autorizaba desde antes con seguimiento. Entonces, las tobilleras con GPS para las mujeres son una herramienta maravillosa. Ahora, hay que pensar que una mujer embarazada va a tener controles periódicos de embarazo. Que los controles periódicos de embarazo en mujeres en general pobres, y las que tenemos nosotros detenidas por regla general, en el 99,9999 son pobres, entonces van a tener que ir a una salita. La salita, los turnos son: anda hoy y con suerte te atiendo, y si no te llego te atiendo mañana, y si no tenés que volver al día siguiente. Que el turno en la salita implica que el control para la ecografía después tiene que ir al hospital, y el hospital no está en el mismo lugar que la salita. Entonces, esta tecnología, que es maravillosa, si no la dejas salir de la casa para ir a la salita, termina siendo una forma de tratamiento cruel, porque probablemente en la cárcel la hubiera llevado a la cárcel a hacer todas estas diligencias. Si el juez autoriza que la lleven a la cárcel a hacerse la ecografía y no se la pueden hacer ese día, automáticamente se la pasan para el día siguiente. Entonces, cuando se otorga esto a mujeres en situación con chicos, o con chicos, o recién nacidos, que también tienen que hacer los controles periódicos, hay que tener muy claro cómo va a ser esta situación, cómo va a ir al hospital, en qué circunstancias, y todo esto dejarlo previsto, porque el seguimiento, en general, lo hacen personas que no tienen ninguna flexibilidad, o que el juez sepa que lo van a llamar a las 3 de la mañana para avisarle que la chica está yendo a tener familia, y que eso no estaba dentro de las reglas. Entonces, pensar esto, pensar las reglas cuando se ponen, es una cuestión. Después sí, nos da una Déjame flexibilidad maravillosa. que te Sí, interrumpa en este punto, Juan Pablo, porque lo cierto es que las experiencias de las mujeres que tienen tobillera electrónica es mala. O sea, de acuerdo a las experiencias de lo que ellas mismas dicen. Ayer justamente se presentó un libro que se llama Castigo a domicilio, de una organización que se llama Yo No Fui, donde las mujeres cuentan sus experiencias con la tobillera electrónica. Y es engorroso porque las tobilleras con GPS no siempre están habilitadas para las mujeres. Y en esa etapa, cuando los chicos van a la escuela y todo lo demás, es imposible que ellas puedan salir sin que suene el dispositivo. Entonces, tienen que estar pidiéndole, por ejemplo, a las vecinas que vayan a buscar si el chico se enfermó, si le pasó algo en la escuela, si lo tiene que llevar al hospital. Entonces, no estoy, creo que la tobillera quizás sería para personas que pueden llegar a tener algún riesgo o que ya tengan un dato objetivo anterior.
pero poner una tobillera para controlar que la mujer permanezca en el domicilio también es una forma de impedirle, por ejemplo, que tenga algún ingreso extra para mantener a su familia. Al menos eso es lo que ellas dicen. O sea, tomando esa experiencia, es más difícil estar a favor de la colocación de tobilleras. Antes no había tobilleras. Antes dictábamos las prisiones domiciliarias y se realizaba un control periódico. También tenían que estar, al menos en Chubut, siempre, no tenemos patronato, no tenemos servicio penitenciario, utilizamos o aplicamos la ley 24660, pero no tenemos ninguno de las cuestiones o de los organismos que están previstos en esa ley. Entonces, cuando vino la propuesta de las tobilleras, lo cierto es que más las utilizan los juzgados de familia, y en el caso de que exista alguien que ya tenga un dato objetivo anterior. Al menos esa es mi experiencia. Porque en realidad lo que prevé la 24660, si va a domiciliaria, la mayoría de los supuestos previstos están relacionados a cuestiones de humanidad. Bueno, pero esa, digamos, es mi opinión. Bueno, disculpa que te haya No, Marce, Juan. a ver, discúlpame, estoy de acuerdo con vos, lo que yo trataba de mostrar era todos los problemas que tenés cuando le pones la tobillera a una madre con hijos. Entonces, Sí. es un tema. Después el otro problema cuando le ponen tobilleras a enfermos es, hay que sacársela cada vez que va a hacerse una estudio. tomografía. Nosotros tenemos una señora que no sabíamos dónde ponerle la tobillera. Entonces, hay que usarlas cuando hay que usarlas. En otras circunstancias quizás no sea necesario. Sí creo, Sebastián, que son muy útiles las tobilleras en otras circunstancias. Nosotros, por ejemplo, para combatir el problema de la sobrepoblación del penal, en particular el penal de General Roca, aquellas personas que habían salido en penas muy largas, pero gente que ha tenido más de 2 años de semilibertad ininterrumpida, sin problema, terminaban teniendo una tobillera que durante el día monitoreara que estuvieran en el trabajo y durante la noche que estuvieran en su casa, porque ya habían cumplido con el sistema. Y la verdad es que nos ha funcionado, ya tenemos varias personas, incluso alguna con perpetua, en esta situación, y hace años que están funcionando así y no han tenido problema. También la tobillera nos ha permitido hacer, la tobillera con GPS nos ha permitido diseñar o asegurarnos que ciertas personas no se acerquen a determinado lugar durante sus salidas, o no se alejen de determinado lugar, y en eso también es un tema importante la tobillera. Pero de todas formas, me parece que las reglas de cómo se pone la tobillera y cómo se controlan son importantes. Creo que hay otras tecnologías que son más baratas. Nosotros, por ejemplo, hoy pienso en el celular, si una persona llama, probablemente la probation, y esto se hace en otros lugares del mundo, se le exige a la persona que prenda la cámara, que se filme con el teléfono y que comparta la ubicación de GPS en determinado momento. Y con eso uno se asegura que está en determinado lugar. Y esto es prácticamente, hoy en día, con la tecnología que hay de teléfonos celulares, lo tienen todos los teléfonos. Y esto permite controlar ciertas situaciones que antes no se podían controlar. Ahora, de vuelta, la tobillera como medio de control se puede usar en determinado momento. En ejecución de pena, la tobillera debería ser una herramienta que permita la reintegración en mejores condiciones. Entonces me parece que hay que pensar cómo usar la tobillera en ese contexto. La tobillera, como otras muchas tecnologías, hay en otros lugares del mundo, cuando se dan salidas transitorias, se otorga junto con la tobillera una especie de silbato, que es para hacer control de alcoholemia, es un alcoholímetro portátil. Y entonces se le exige a la persona que cada determinadas horas, cuando le suene la alarma de la tobillera, sople, y con eso se asegura que no está consumiendo alcohol, que es una de las reglas especiales. Y eso es tecnología que nos permite a nosotros controlar ciertas cosas. Y de vuelta, si el control es por el control mismo y para dejar preso es una cosa. Ahora,
todos los que estamos en ejecución sabemos que no se admiten las adicciones, o el adicto le cuesta mucho aceptar la adicción. Entonces, una trampa que hacíamos en mi juzgado muchas veces era poner reglas que sabíamos que la persona no le iba a cumplir, y esto estaba, la fiscalía colaboraba con el juzgado, para que ante el incumplimiento no se generara una situación donde le voy a prohibir las salidas, pero si no lo voy a enfrentar a esta persona con su adicción, comprobada, porque lo hemos detectado con análisis, y una vez que está comprobada la adicción, podemos empezar a trabajar desde de aceptar que tiene un problema y entonces trabajar sobre eso. Tengo algunas notas, Sebastián, de las preguntas que fueron haciendo, y ahora vi que hay más, pero sí me gustaría contestar algunas. Sí, Silvia... tenemos unos minutitos más para cumplir exactamente el horario pautado por la universidad. Si no, nos van a echar, Juan Pablo. No nos van a Le invitar más. contesto rápidamente. Silvia Benítez nos decía que la probation establece reglas y reglas como las salidas alternativas que yo proponía. Es cierto, Silvia, el problema es que en general, en la práctica, una vez que las reglas que se ponen de probation son formalidades. No mantener domicilio, no consumir droga, presentarse cada 3 meses al patronato o a la oficina judicial, donde tenemos oficina judicial, y no cometer nuevos delitos. Y esas son cosas genéricas que no hacen al problema por la cual esa persona llegó al delito. Pensé que hay que tomarse un trabajo, no solamente de controlar las reglas de probation, sino de pensar esas reglas para que se ajusten a la persona y al caso concreto. También nos decía Silvia que los oficiales de prueba son del juzgado. Lo mismo nos decía Carla Palacios, que en Comodoro es la gente del juzgado la que hace el control de las reglas. Y aquí sí es un tema, en sistemas acusatorios, sí, el personal del propio juzgado se tiene que controlar, porque acá nos convertimos en juez y padre los jueces de ejecución. Y esto tiene riesgos constitucionales claros. María Fernanda hablaba de que la cárcel no está adaptada para mujeres y diversidades. Yo no sé si como sociedad hemos puesto el ojo en ciertos problemas y ahora reconocemos que hay otras, que el género no es más hombre-mujer, que hay otras realidades. Pero esto, una cosa es que lo digamos desde el discurso y otra es que lo hagamos carne en todas las situaciones. Yo no sé si como sociedad todavía hemos hecho carne las situaciones del grupo de LGBTI, como decía Marcela, y la cárcel menos. Me parece que estos temas tenemos que seguir pensándolos entre todos a ver cómo funcionan, ¿sí? Y eso creo que eran las que yo había visto, no sé si había alguna más. Marce, no sé si vos querés agregar algo más. No, sí, la cárcel, por eso lo dije así pausado, la cárcel está preparada para el control del hombre delincuente joven. No hay, no hay una estructura que se haya pensado, porque también hay otra realidad, o sea, más allá de que existan mujeres embarazadas, que lo que proponemos es que transiten la pena en prisión domiciliaria o de otras medidas alternativas, lo cierto es que hay otro grupo de mujeres que tienen que transitar la pena en centros de detención. El problema es que las mujeres se tuvieron que adaptar a eso. Desde lo edilicio, porque no somos iguales. O sea, cuando hablamos de género, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de una realidad. Las mujeres y el colectivo LGTBI lucha por alcanzar una igualdad de derechos, pero no somos iguales en nuestras experiencias, en nuestras necesidades. Eso es lo que tiene que quedar perfectamente claro. Entonces, si decidimos prisionizar a mujeres y al colectivo LGTBI, tenemos que preparar lugares para eso de acuerdo con sus necesidades. Y eso únicamente puede hacerse si las mujeres participamos y el colectivo participa. No va a venir ningún grupo
siempre hay un meme que pasan donde están, dice cumbre o simposio nacional sobre la maternidad y el cuidado durante el embarazo. Y en la foto están todos hombres. Esa también es una realidad. Toda la sociedad está formada así. Por eso hablamos de que todas las decisiones se parten de la base de una visión androcéntrica, que es la que coloca al hombre como el centro, como el ejemplo, como el modelo. Y la cárcel no escapa a eso. La sociedad está creada así, la cárcel es igual. Pero bueno, esta irrupción que van haciendo desde los colectivos feministas y desde los colectivos LGTBI, van a lograr que haya modificaciones, empezando por el edilicio y siguiendo por la aceptación de las distintas realidades. Porque la ley de identidad de género también indica que una persona LGTBI que decide hacer un tratamiento de transición, el Estado también se lo debe proveer. Bueno, ninguna de estas cuestiones son casos aislados donde se van reconociendo estos derechos. Quizá tiene que ver porque también la población de la que estamos hablando es una población ínfima. Estamos hablando del 0,1% de personas condenadas del colectivo LGTBI y el 4% de mujeres. Pero eso no justifica que porque sean pocos no podamos pensar otras alternativas y seguir excluyéndolos de estos lugares o seguir excluyéndolos de la sociedad. Eso es lo que vengo a plantear, que cambiemos nuestra mirada, que reflexionemos y que nos demos un golpe contra la realidad y aceptemos que el androcentrismo es lo que nos rige como sociedad. Es un camino difícil que los invito a transitar en mi módulo de la diplomatura. Bien, bueno, les agradezco profundamente a Juan Pablo y a Marcela su intervención. Nos hemos excedido un poquito al tiempo que hemos acordado. La idea era empezar y terminar puntuales. Gracias también por la cantidad innumerable de intervenciones en el chat. También agradecer profundamente la participación de cada uno. Ha sido muy federal los participantes, realmente de todos los rincones, amigos, muchas caras conocidas. También entonces agradecer profundamente este acompañamiento, todos, seguramente los casi más de 100 que en algún momento participaron, súper apasionados de esta temática. Por último, quiero aprovechar, si me permite Facundo, de hacer una pequeña referencia a lo que se viene. El día 5 de mayo vamos a iniciar formalmente esta diplomatura que organiza la Universidad de Mendoza con el acompañamiento de la Asociación Argentina de la Justicia y Ejecución Penal, una diplomatura de carácter universitario que tiene como título, temática principal, ejecución penal y los aspectos penitenciarios. Esta diplomatura va a estar conformada por 7 módulos temáticos. Los módulos van a tener que ver con sistemas de sanciones penales e introducción a la ejecución de la pena. Otro que se va a denominar aspectos criminológicos. Estos 2 primeros módulos van a estar coordinados por Juan Pablo Chirinos, que bueno, ahora ya lo conocen, para aquellos que no lo conocían. El tercer módulo va a estar referido a sistemas y régimen penitenciario, va a estar coordinado por el doctor Juan Sebastián Galarreta, que también nos está acompañando en esta charla de hoy. El cuarto módulo va a estar relacionado con medidas alternativas a la pena y el encarcelamiento, coordinado por Jimena Monsalve, que además
no solamente es coordinadora, sino es codirectora de esta diplomatura. Asimismo, el quinto módulo va a tener que ver con derechos humanos y sistema penal, que va a estar coordinado por Francisco Baigorri, que también nos está acompañando desde La Rioja. El sexto módulo va a tener que ver con los institutos, la progresividad de la pena, que me va a tocar coordinar, y van a participar diferentes expositores. Y por último, no por eso menos importante, porque ya tuve alguna crítica, que es el módulo de género y disidencias, que va a estar coordinada por Marcela Pérez Bogado. La modalidad de esta diplomatura es 100% virtual. Vamos a tener una primera charla, una masterclass con el profesor Sarré de México, y luego todos los miércoles de 15 a 18 vamos a estar en esta intervención académica. Cada módulo, al finalizar, van a ser aproximadamente 3 clases vinculadas a los módulos temáticos. Va a tener alguna evaluación y alguna intervención práctica, y luego, al finalizar, por supuesto, para aprobar la diplomatura, se va a tener que llevar adelante algún trabajo de investigación o alguna propuesta. Además, la idea que durante esta diplomatura hayan clases especiales, una sugerida por el propio decano, que me pareció muy interesante, que vamos a desarrollar alguna clase que tenga que ver con los diferentes abordajes alternativos que se están dando en los diferentes centros de detención, desde el punto de vista cultural, deportivo, y que hay muchas lindas experiencias para contar. También vamos a tener expositores internacionales, de España, de Ecuador, de Chile, que también nos van a dar un poco el pantallazo internacional, especialmente en lo que va a ser el módulo de derechos humanos. Además, les aclaro que hay diferentes convenios que implican algunos descuentos para aquellos que estén interesados, tanto aquellos que son socios de la Asociación Argentina de Justicia y Ejecución Penal, como si también pertenecen a la Asociación de Magistrados, en el caso de la provincia de Mendoza, aquellos también que son alumnos o profesores de la Universidad de Mendoza, y también, por supuesto, invitando a aquellas instituciones, tanto servicios penitenciarios como asociaciones de magistrados, funcionarios, que quieran acordar convenios. La universidad, por supuesto, está abierta, y esto me lo ha informado el propio decano, que la chance de firmar convenios a los efectos de que cada uno que quiera participar así lo haga. En nuestras redes, como así también en el sitio de la universidad, se cuenta con información, y cualquier duda también nos contacta. Bueno, Facundo. Buenísimo. La verdad que para nosotros es un verdadero placer haber podido participar, como siempre aprendiendo, sobre todo porque bueno, muchas veces ocurre que venimos de otras áreas de derecho y demás, y la verdad que es verdaderamente un verdadero gusto, ¿no? Poder estar compartiendo estas instancias, ¿no? De mi parte, solo agradecerles a los expositores, a todos los que han estado presentes, a la enorme participación que tuvimos en la instancia del chat, y solo eso, y bueno, y pedirles que por favor se contacten con la facultad, cualquiera de las vías, para brindarles la información, ¿no? Sin perjuicio de que obviamente vamos agendando eso. Les pido también que aquellos que no se hayan conectado a través del documento de Google, el formulario de Google, lo hagan, así les podemos reenviar el documento que enviaron, que refirió la doctora en su exposición, la doctora Marcela Pérez. Les pedimos entonces que por favor lo llenen, así les podemos enviar por esa vía, que allí queda registrado el mail, el documento que se hizo referencia. Es todo por mi parte. Le deseo la palabra al doctor Carbonell y agradecerles también la puntualidad posible. No, reitero lo dicho por Facundo y por Sebastián. Muchas gracias a los dos expositores, realmente muy interesantes las charlas. Y de nuevo, están invitados, pueden buscarnos en la página web para
informes para la futura diplomatura. Y resalto lo que dijo Sebastián, el aspecto federal. Estamos muy felices de tener gente de todo el país presente en la charla de hoy, y bueno, quedan todos invitados para el 5 de mayo, que tenemos también una charla abierta para el inicio de la diplomatura. De mi parte nada más, y muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo, los esperamos en la diplomatura. Chao, chao, hasta luego.